Aquí tenéis de nuestro papel del hemograma o en la pantalla, acto seguido justo después de la serie roja nos encontramos el valor de leucocitos totales y todos estos valores de aquí, ¿vale? Hablaremos entonces sobre los leucocitos, que también lo podéis encontrar en vuestra máquina descrito como WBC, de los neutrófilos segmentados, los neutrófilos en banda, que esto ya los conocéis también, linfocitos, eosinófilos, basófilos y monocitos. Empezamos con las definiciones, nada nuevo, nada que no sepáis ya a estas alturas. WBC, como os decía, es el recuento de glóbulos blancos o leucocitos totales. No hace diferencia entre qué tipos de leucocitos están aumentados o disminuidos. Por lo tanto, es la cantidad total de leucocitos por microlitro de sangre. Si tenemos un aumento de leucocitos total, vamos a decir que este animal tiene una leucocitosis. Si por el contrario presenta una disminución del recuento total de leucocitos o de glóbulos blancos, vamos a decir que este animal padece una leucopenia. Recordad lo que os he dicho antes, es rango de referencia para nuestra máquina o nuestro método de realizar el hemograma. Si enviamos al laboratorio, pues tomaremos como válido el rango de referencia de la técnica que hayan empleado ellos, lo que nos pongan en el papel. Bien, hablamos sobre los neutrófilos segmentados. Un repaso, pues son aquellos leucocitos polimorfonucleares, recordad que tienen el núcleo segmentado, que son granulados porque en el citoplasma tienen gránulos y son los maduros, los que libera la médula ósea cuando ya están bien diferenciados. Un aumento de estos neutrófilos maduros se denomina neutrofilia. ¿Vale? ¿Cuándo pasa esto? Pues ya hemos visto antes que pasa en problemas de inflamación aguda, de infección aguda o en problemas autoinmunes. Pero también los podemos encontrar aumentados en el leucograma de estrés, en el perro. Recordad que en el gato no es así, no suele ir acompañado de neutrófilos aumentados, ¿vale? Aquí os pongo un ejemplo de una neutrofilia. Tenemos el recuento total de leucocitos aumentado, ¿vale? El máximo serían 17.000 y estamos hablando de este animal tiene un recuento total de 24.000, por lo tanto tiene una leucocitosis con una neutrofilia. El máximo de neutrófilos sería de 10.000 y estamos hablando de 13.000. Y además, la máquina nos da un aviso, nos dice que esto de aquí pone BAN, quiere decir que se sospecha que hay presencia de neutrófilos en banda, ¿vale? Pues recordad que neutrófilos en banda significa que hay desviación a la izquierda, la médula ósea ha liberado más neutrófilos inmaduros que maduros. ¿Cuándo pasaba esto? Pues en infecciones muy severas, inflamaciones agudas y severas y por lo tanto nos va a aumentar directamente la probabilidad de muerte de este animal. Suena un poco fuerte, pero es así, el pronóstico empeora. Por lo tanto, cuando hablábamos sobre cómo el hemograma nos puede dar un pronóstico o aquella persona que me pregunta, bueno, pero la cosa no está muy mal, ¿no? Bueno, pues si vemos esta alerta, si vemos que hay una desviación a la izquierda, le vamos a decir que vamos a ver, pero que sí que es un poco más complicado y que seguramente haya que hacer pruebas complementarias y que si está ingresado este animal, pues a lo mejor necesita más días de ingreso que uno que no presente neutrófilos en banda. Si por el contrario encontramos que el recuento de neutrófilos total es bajo, está por debajo del rango de referencia, vamos a decir que el animal tiene una neutropenia, ¿vale? Este es uno de los ejemplos en los que yo siempre os recomendaría también comprobarlo con la gráfica. Siempre vamos a mirar, yo doy por hecho que siempre vais a mirar la gráfica, pero si por lo que sea no hemos podido ese día o en ese momento no se nos ha ocurrido y vemos una neutropenia, vamos a mirar corriendo nuestra gráfica y vamos a comprobar que la nube lila no está, ¿vale? Luego veremos unos ejemplos. Y también si podéis hacer un frotis y comprobar que esta neutropenia es real, estupendo, ¿vale? ¿Cuándo vemos que los neutrófilos están bajos? Un animal que tenga una inmunodeficiencia, por el motivo que sea, entonces encontraremos que esta neutropenia es real, no está la nube en la gráfica y miramos nuestro frotis y no encontramos neutrófilos. Pero también recordad que lo podemos encontrar cuando hay problemas de inflamación o infección hiperagudos. Ha habido una inflamación muy severa y entonces la médula ha liberado todo lo que tenía preparado, ¿vale? Los ha liberado. Estos neutrófilos se han ido a los tejidos a actuar donde tienen que actuar, pero en circulación no hay, porque a la médula no le ha dado tiempo a sacar neutrófilos nuevos y los que ya tenía están en el tejido solucionando el problema, resolviendo la infección o la inflamación, ¿vale? Entonces, como os decía, o bien porque hay un consumo de neutros
o porque estos neutros son en banda y la máquina, como estos neutrófilos en banda son algo más grandes y tienen unas características diferentes, la máquina los mete en el grupo de otra célula, muchas veces en los monocitos o en los linfocitos. ¿Vale? Esto lo desarrollaremos después, especialmente en el tema de las gráficas. Pero si vemos un animal que tiene neutropenia y tiene una monocitosis muy elevada, es sospechoso. A lo mejor estos neutros son en banda, no en todas las máquinas nos da el aviso que hemos visto antes, y entonces tenemos que comprobarlo con el frotis. Muchas veces pensamos que es una monocitosis, me voy a mi frotis y veo que en realidad, en lugar de más monocitos, tengo más neutrófilos en banda y son más grandes o con cambios tóxicos y la máquina se ha equivocado. La máquina, recordad que está pensada para detectar células normales. Si esta célula tiene cambios raros, entonces la puede clasificar en otro grupo de nubes y a lo mejor veo la nube de los monocitos súper grande, pero realmente no son monocitos todos, son neutrófilos en banda. Bien, también lo podemos encontrar en enfermedades víricas con aplasia medular. Esto pasa sobre todo en la parvo o en el moquillo o en el caso de los gatos en la leucopenia felina, ¿vale? El virus actúa directamente en la médula ósea y hace que se destruyan, por un lado que se destruyan y por otro que no se creen suficientes neutrófilos nuevos y entonces podemos ver que realmente no se están fabricando. Después en enfermedades autoinmunes o neoplasias también lo podemos encontrar y en el galgo recordad que aparte de que tenga una policitemia fisiológica, también pueden tener su valor de referencia para el recuento total de leucos y en concreto para los neutrófilos un poquito por debajo de lo normal. Entonces, si aparentemente este animal está sano y no encontráis un foco infeccioso o inflamatorio, pues a lo mejor que su recuento esté por debajo de lo normal podría ser completamente normal. Vale, aquí tenéis un ejemplo. Aquí tenemos un hemograma, la serie blanca, con leucopenia, ¿vale? El recuento total de leucocitos es bajo y en este caso los neutrófilos es una neutropenia real, ¿vale? ¿Por qué? Me voy a la gráfica y prácticamente no existe la nube lila y si miráramos en el frotis veríamos que no tenemos neutrófilos circulantes. Bien, pasamos a los linfocitos. Es un tipo de leucocito agranulocítico, ¿vale? Estos no tienen el citoplasma gránulos, que proporciona inmunidad humoral y celular, como veíamos en el vídeo de la leucopoiesis, y estos son los rangos de referencia. Cuando tenemos un recuento de linfocitos por encima de lo normal. Ahora vamos a ver los puntos, pero que sepáis que esto se llama linfocitosis, ¿vale? Lo podemos encontrar de manera normal en animales jóvenes, animales en crecimiento. Por lo tanto, si es normal, que decimos que es fisiológico y no son linfocitosis muy grandes. Si tenemos un animal joven con una linfocitosis severa, vamos a investigar un poquito más, ¿vale? Pero si es algo sutil, podría ser fisiológico. Recordad que aumentan los linfocitos cuando hay infecciones víricas, sobre todo. Por lo tanto, si vemos un recuento de linfos muy elevado, vamos a sospechar de una enfermedad vírica, pero también puede ir acompañado a la neutrofilia, ayudando a eliminar bacterias y parásitos, ¿vale? Entonces, en infecciones bacterianas o parasitarias también podemos ver una linfocitosis. También cuando hay infecciones crónicas, ¿vale? Son cuando hay un antígeno persistente, una bacteria que hace tiempo que está y que el cuerpo no es capaz de eliminar, pueden darme una linfocitosis. Recordad que habíamos hablado sobre el aumento postvacunal. Si vacunamos a un animal y a los 3-4 días tenemos que hacer un hemograma y vemos una linfocitosis moderada, calma, porque puede ser por el antígeno de la vacuna. También en neoplasias podemos ver linfocitosis, en concreto en el linfoma suele haber un recuento mayor, pero no siempre es así. Y en la leucemia felina a veces también vemos linfocitosis. Y por último, en el leucograma de estrés en el gato. Recordad que en el perro lo que aumenta son los neutrófilos habitualmente y en el gato suele haber un aumento de linfocitos, ¿vale? Se movilizan a la circulación cuando hay una descarga de adrenalina, que puede durar unos 20-30 minutos, no mucho más. Recordad que en el gato cuando se estresa suele ir acompañado de una hiperglucemia. Por lo tanto, si veis los linfocitos altos y la glucosa un poquito elevada, pues puede ser por este motivo. Y después cuando tenemos una linfopenia, es decir, un recuento de linfocitos total por debajo de lo normal, en el perro puede ser por leucograma de estrés. Por lo tanto tenemos que en el perro el leucograma de estrés de momento sabemos que puede haber neutrofilia y puede haber linfopenia. También se da esta creación de linfocitos nuevos, se puede suprimir cuando se administran corticoides, ya sea un tratamiento vía oral
o bien en animales con un Cushing, por ejemplo, tienen niveles de cortisol internos elevados, podemos ver una linfopenia. Y después en problemas que alteran el flujo linfático normal, linfagiectasias intestinales, enteropatías perdedoras de proteínas, en animales con quilotórax, todas aquellas enfermedades que vayan relacionadas con el flujo linfático nos pueden dar linfopenia. Y por último, cuando aumenta el cortisol interno, ¿vale? Hemos visto el caso del Cushing, pero también puede aumentar cuando este animal esté enfermo o cuando esté hospitalizado, esté más estresado en general, pues puede suprimirse la creación de linfocitos. Si hablamos de los monocitos, también son leucocitos agranulocíticos, no tienen gránulos en el citoplasma. Un aumento se denomina monocitosis y suele aparecer cuando hay un daño tisular muy severo, cuando hay una inflamación crónica, como en el caso de Dorito, o cuando administramos corticoides, también suele haber monocitosis, ¿vale? En un leucograma de estrés también podemos ver estos monocitos aumentados. Y después suele aumentar casi al doble en el caso de Babesia, ¿vale? Parásito hemático, recordad que se da sobre todo en Galicia. Una disminución de los monocitos no suele ser relevante. Si hablamos de los eosinófilos, en este caso sí son granulocíticos, tienen gránulos en el citoplasma, sobre todo con histamina dentro, y aumentan en enfermedades alérgicas y en enfermedades parasitarias. Aquí tenéis un gatito con problemas de piel, con hipersensibilidad ambiental, que en primavera pues, tiene mucho prurito, se rasca con las extremidades posteriores y se producen estas lesiones, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuándo tenemos un aumento de eosinófilos denominado eosinofilia? Cuando hay dermatitis atópica, cuando hay asma felina, recordad que también es un proceso relacionado con alergias a veces, en el complejo eosinofílico felino, cuando hay parásitos gastrointestinales, pero solo aumentan los eosinófilos cuando hay migraciones hacia otros tejidos. Sabéis que estos parásitos a veces pueden migrar incluso a pulmones. O como síndrome paraneoplásico, en algunos tumores liberan un tipo de células o un tipo de intermediarios que atraen a los eosinófilos. Esto pasa sobre todo en el mastocitoma y en el linfoma también puede pasar. Y por último, cuando hay una leucemia eosinofílica, pero esto sí que es muy raro, yo la verdad es que nunca he visto ninguna. Y aquí tenéis el hemograma, pues con un aumento exclusivo de eosinófilos. Pensad que es un gatito, el máximo serían 0,79 y estamos hablando de 2,59. Es un gatito con un granuloma eosinofílico, que lo tenéis aquí, ¿vale? Perdonad por la foto, es un poco desagradable. Es un gato que tenía mucha molestia, mucho picor en la cara, se tocaba con las extremidades anteriores, deglutía mal y no se dejaba explorar sin sedación. Entonces, al sedarlo y explorar la boca, nos encontramos esto, ¿vale? Parecía aparentemente neoplásico, pero al tomar muestras vimos estas células de aquí, que son neutrófilos, sí, y estas de aquí con el citoplasma de color rosa, eosinófilo, que son eosinófilos. Entonces nos confirma el diagnóstico de complejo granuloma eosinofílico. En este caso, este gatito tiene granulomas en la boca, pero también pueden haber úlceras indolentes en los labios y puede haber granulomas en otras partes del cuerpo, en los muslos habitualmente o incluso en el abdomen. Bien, y aquí tenemos los basófilos, que son también granulocíticos, con la función muy similar a los eosinófilos y como ya hemos comentado, los aumentos son muy raros y la disminución no es relevante.